Yo les decía que, bueno, pues ayer vimos esa parte de la corrección del factor de potencia. Vamos a ver ahorita cómo podemos hacerlo. Vamos a ver de qué manera se hace. Pues tenemos por una parte, pues, un vector que me representa el voltaje de nuestra línea. Vamos a poner el voltaje 0. Pues ese es 127 volts RMS. Y el ángulo de ese voltaje, pues, es 0 grados. Es el ángulo pues, con el que nosotros alimentamos nuestros equipos. Es un voltaje monofásico. Para trifásicos es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno. Yo tengo aquí este voltaje. Ahora, yo puedo tener corrientes capacitivas. Por ejemplo, esta que está aquí. Que va a ser una corriente, ¿sí?, que se adelante. O puedo tener corrientes inductivas que se atrasan. Y pues las vamos a representar así, con este dibujito. Entonces, vamos a dibujarlo acá. De este lado, pues pueden ser corrientes debido al capacitor. Y de este otro lado, pues corrientes debido a quién, al inductor. ¿De acuerdo? Y nos decían ayer que los valores aceptables, pues más o menos van a tener un factor de potencia de 0.9. Nosotros habíamos calculado cuántos grados era, ¿no? 0.9 dijimos que era 0.25 grados, bueno, 25 grados aproximadamente. Entonces, por ejemplo, para la parte capacitiva, nosotros podemos tener 25 grados en adelanto o 25 grados en atraso. ¿Sí? Ahí están estos dos. Dependiendo, bueno, pues 25 grados en adelanto, pues es para una parte capacitiva. La corriente va antes que el voltaje. O 25 grados después, pues para el caso de quién, pues de una parte inductiva, la corriente va trazada con respecto de quién, pues del voltaje, ¿no? Ahí está. Entonces, eso lo podemos representar así. Entonces, esos son factores de potencia, por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí teta 25 grados, esto ahorita se lo ponemos de nuevo, porque vamos a ver esa parte de la corrección del factor de potencia. Esta es corriente debido al efecto, bueno, el que se adelanta, pues sería aquí del capacitor, es corriente que va adelante, y esa corriente pues va a llevar su ángulo de desfasamiento en adelanto, porque es capacitor. La corriente va antes. Ay, está guardando. Vamos a esperar a que el programa se reinicie. Ok. Esa es corriente debido a quién? Al capacitor. Vamos a ponerlo igual con las mismas letras, pues para indicar que es un vector. Corriente de tipo capacitiva. O si se atrasa, pues vamos a tener corriente de tipo inductiva. ¿De acuerdo? Estas van a tener cierto ángulo de inclinación o de desfasamiento. ¿Con respecto de quién? Pues con respecto del voltaje. Ahí está, ya lo hemos dibujado, ¿no? Van a tener cierto ángulo de desfasamiento. Nosotros aprendimos el día de ayer que pues esos desfasamientos pues nosotros los podemos medir. ¿Cómo los podemos medir?
Incluso hicimos una tablita al respecto, ¿no? Teníamos una tablita pues para medir esos desfasamientos, o por lo menos calcularlos, ¿no? De una forma muy sencilla. Hicimos esta tablita que tenemos el día de ayer. Calcular la impedancia, calcular la corriente, y cómo se puede calcular incluso hasta el factor de potencia aquí. Nosotros dijimos que podemos tener un factor de potencia aproximadamente de 0.9, porque valores arriba de 0.9, pues, ¿qué significa? Pues que nos van a penalizar la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por ejemplo, dime, Michelle. El factor de potencia. Uno va a estar en adelanto, pues por ejemplo, para el caso de elementos inductivos, o en retraso, pues para elementos capacitivos, o van a ser factor de potencia positivo o negativo. En el caso del inductivo, pues es un factor de potencia positivo. Y en el factor de potencia negativo, pues para nuestros elementos capacitivos. Ok. ¿Qué es lo que queremos hacer con la corrección del factor de potencia? Fíjense que, por ejemplo, aquí, bueno, recuerden que el factor de potencia es el coseno de ¿quién? Es el coseno del ángulo, ¿no? Eso lo voy a escribir aquí. Factor de potencia es el coseno del ángulo del voltaje con respecto de ¿quién? Pues de la corriente. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la forma de cómo calcular el factor de potencia. Y ese es un numerito. Y había algo muy interesante. Nosotros vimos en el video que factores de potencia. Lo voy a poner tal vez con una sola. Igual acá tengo mi voltaje. Así como lo explicaba el señor el día de ayer. Fíjense, por ejemplo, que nosotros tenemos un motor. Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Tengo aquí un motorcito, como el día de ayer, ¿no? Ven que puso su motor y lo echó a andar. Híjole, y le daba un valor muy, muy, muy grande. ¿De acuerdo? Pues su voltaje del motor, pues ese pues no cambiaba, ese pues seguía siendo el mismo voltaje. Pero pues tenía aquí un desfasamiento muy grande. Vamos a ponerle que pues es un desfasamiento pues muy grande. Vamos a poner un ángulo aquí pues grandote. No sé, casi de 45 grados o algo así, ¿no? Entonces vamos a tener aquí este ángulo. A este valor o este ángulo, pues tienes un factor de potencia inicial. ¿De acuerdo? Ese es nuestro triángulo de potencias. Aquí está. Tienes allí una corriente inicial. ¿Ok? Entonces tienes este ángulo. Vamos a ponerle este ángulo inicial. Vamos a ponerle aquí en ecuación con su índice. Nuestro ángulo de inicio, pues es nuestro motor, tiene un factor de potencia muy grande. ¿De acuerdo? Ok. No sé, y cuando tiene ese factor de potencia muy grande, nosotros observamos que consume más corriente.
Una de esas partes por las cuales nos penaliza la Comisión Federal de Electricidad, pues es de que se está consumiendo mucha corriente y eso no es bueno ni para ti ni para tu equipo. Haces pasar una corriente muy, muy grande a tu motor. Lo estás forzando demasiado. Entonces tengo que hacer una corrección del factor de potencia. Para corregir el factor de potencia, lo que nosotros debemos de quitarle, o sumarle más bien dicho, o colocar en paralelo, pues son elementos capacitores. ¿Por qué? Porque esos van a tener ángulos negativos. ¿De acuerdo? Vamos a tener que restarle valores capacitivos. De tal forma, fíjense bien, vamos a restarle cargas o colocarle cargas capacitivas. Fíjense que los capacitores hacen esto, restan ángulos. Entonces, yo le voy a sumar valores capacitivos. Le van a restar aquí un cierto ángulo. Entonces, tenemos aquí nuestro ángulo, nuestro ángulo inicial, que es este aquí, θ de I. Y cuando nosotros colocamos capacitores, pues técnicamente están bajando el factor de potencia, están disminuyendo ese ángulo. ¿Qué tanto lo disminuyen? Bueno, pues nosotros podemos calcularlo, incluso lo calculamos el día de ayer. Bueno, el señor nos dio una expresión para poder calcular el ángulo o qué tanto corrige el factor de potencia. Va a ser esta corrección. Esto es sumarle una potencia reactiva. Se le suma una Q. Una potencia Q hacia abajo, es decir, en sentido contrario. Una potencia reactiva. Esta potencia reactiva, pues, ¿quién nos la va a otorgar? Pues nos la va a otorgar el capacitor. ¿De acuerdo? Y entonces aquí vamos a obtener un ángulo más chico o un factor de potencia corregido. El ángulo va a disminuir. Vamos a ponerle aquí final, un ángulo final. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, físicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos inicialmente pues una corriente debido a un motor muy grande. Tiene su voltaje inicial a 127 volts RMS con un ángulo de 0 grados. Pero yo le sumo elementos capacitivos y va a disminuir el factor de potencia. Siempre se le suman elementos en paralelo, pues para disminuir el factor de potencia, tal como lo hizo ayer el muchacho, bueno, el señor del video, ¿no? Entonces, técnicamente ocurre lo siguiente. Los motores, motor de corriente alterna monofásico, impedancia, vamos a ver su impedancia. Vamos a colocar aquí una impedancia, a ver, de un motor. Para, digamos, que nosotros podamos simular este motor. Dejen copio aquí una imagen. Yo creo que ¿no?
Ahora sí que para efectos prácticos, aquí yo tengo este motorcito. Fíjense que este motorcito está hecho ¿de qué? Pues está hecho de alambres, ¿no? ¿Sí o no, Michelle? ¿Sí o no está hecho de alambres el motor? A ver, déjenlo giro. Ok, pero a su vez esos alambres con los que está hecho nuestro motorcito, pues están hechos de cobre. Y el cobre, pues, ¿qué tiene? Pues tiene un valor de resistencia. Dependiendo, pues ahora sí que el tamaño del motor, el tipo de embobinado que tenga, pues nosotros vamos a simplificar ese motor en dos componentes. ¿Cómo que en dos componentes? Sí. Digamos que para un motor monofásico, lo podemos idealizar de la siguiente manera. Bueno, esta es una aproximación, ¿no? Idealizar, pues esto es para la simulación. Está hecho de embobinados, pues, tiene una bobina, ¿de acuerdo? Tiene una bobinita nuestro motor. ¿Y esas bobinas de qué están hechas? Pues están hechas de cobre. ¿Sí, Michelle? ¿Sí para todos? Entonces, esas bobinas, pues nosotros las podemos representar aquí pues, con un inductor. Esto me va a representar el embobinado del motor. El embobinado del motor, pues yo lo puedo cambiar por un inductor, pues obviamente que pues puedo medir el valor de la inductancia, pues hay métodos experimentales para eso. O pues también puedo tener equipos que me puedan medir la inductancia del motor. Todos los enrollamientos, todo el cablecito, todo lo que lleva por dentro, pues es un embobinado. Estoy buscando esta parte, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, eso nos representa el embobinado del motor. Toda la parte del embobinado. Y esta resistencia que tengo acá, me va a decir o me va a representar la resistencia del cable conductor de cobre. El propio embobinado, propiamente. Acuérdense que nosotros vimos que el cobre, bueno, el cable de cobre, a ver, dejen buscar aquí el cable de cobre. Este cablecito de cobre, por ejemplo, cable de cobre esmaltado. A ver, vamos a ver. Con el que están hechos valga la expresión, los embobinados. Voy a poner aquí la imagen. Tiene una resistencia, creo que incluso hasta teníamos una formulita para esa resistencia del cobre. La formulita decía que la resistencia del cable conductor, la resistencia del cobre, es un valor que se le llama resistividad.
y se multiplica por la longitud del cable, cuánto estás ocupando, entre el área transversal. ¿De acuerdo? Esa es la resistencia del cobre. Mientras que el embobinado del motor va a tener un valor de inductancia. Va a depender de los materiales, de cómo estén la constitución y demás, ¿no? Esa inductancia pues se va a medir en henries. Y la resistencia se mide. ¿En qué se mide la resistencia, Michelle? En ohms, ¿no? En ohms. Entonces, este motor que está aquí, yo lo puedo sustituir para simular por una resistencia y por una bobina. Vamos a ver ahorita algunos valores, pues, empleando pues unas tablas, ¿no? Que pues tengo aquí, por ejemplo, de ¿qué sería la impedancia de un motor monofásico? O sea, hay valores de impedancia, ¿no? Muy pequeñitos. Vamos a hacer ahorita un ejemplito de cómo hacer esos cálculos para la corrección del factor de potencia. Ok, bueno, no sé si quede alguna duda de esta parte. O sea, que ¿por qué podemos idealizar el motor como una resistencia y una bobina? Pues una bobina pues está hecho de un embobinado, o sea, pues, tiene valores muy grandes, ¿no? Ah, qué caray. Bueno, a ver, permítanme un minuto. A ver. Vamos a darle ahorita valores de simulación. Y vamos a abrir nuestra herramienta que es el Multisim. Aquí está. Ok, bueno. Fíjense que nosotros vamos a ocupar igual este modelito para nuestro motor. Aquí está. Entonces, vamos a agregarle aquí el simbolito de insertar. Y vamos a ponerle aquí el de se aproxima, ¿no? Bueno, es una aproximación. Fíjense que nosotros nos dan un motor monofásico. Supongamos que el fabricante del motor, tenemos el siguiente problema, ¿no? Nos dice, ay, ¿dónde está insertar cuadro de texto? Corregir. Bueno, para un motor monofásico que tiene los siguientes datos de placa. Dos puntos, ¿no? Ok, vamos a ponerle aquí que esto es un ejercicio, ¿no? A ver de qué se trata el temita. Ok, entonces nos dan un motor monofásico. Y me dice el fabricante, ¿sabes qué? La resistencia de la armadura de tu motor, es decir, estos dos valores, la resistencia de la armadura vale 10 ohms. Entonces vamos a escribirlo así. Resistencia mayúscula de la armadura tiene un valor de 10 ohms.
¿De acuerdo, Michelle? ¿De acuerdo para todos, Valentín? Sí, profe. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la resistencia de la armadura. Y no sé, tenemos un puente de impedancias. Ese va a ser algo que van a ver en las siguientes materias. Y me dice, ¿sabes qué? Pues nosotros podemos medir la inductancia y te dice que vale 32 milihenries. En base a esos datos, fíjate, me piden lo siguiente. Me piden el inciso A. Calcular la impedancia del motor. En el inciso A. En el inciso B, fíjense, esto es lo que vamos a calcular. Me piden el ángulo de desfasamiento. Calcular el ángulo de desfasamiento de la corriente respecto del voltaje. ¿De acuerdo? Y me piden en el inciso C el ángulo. ¿Dónde llevas en tu ángulo? La A, ¿no? En el inciso C, ya que calculamos eso, me piden calcular la magnitud de la corriente eléctrica y representarlo en un diagrama de vectores. En el inciso D, ¿qué más nos piden en el inciso D? Calcular el factor de potencia de dicho motor. En el inciso E me piden corregir el factor de potencia para tener un valor de 0.95. Sugerir un capacitor en paralelo que corrija ya va con J, ¿no? Corrija el factor de potencia del motor. Ok. Bueno, se ve medio complicado, pero realmente no lo es. Es un circuito resistencia con quién? Pues con inductor. Pues aquí están nuestras formulitas. Tipo de circuito SRC. ¿Tiene un capacitor? Aquí, inicialmente. Pues no, ¿verdad? No, pues nada más ¿Es un tiene una circuito de qué tipo? Tiene una resistencia y una qué? Bobina, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de circuito cae? ¿RC, RL o RLC? RL. Entonces, pues la impedancia, pues vamos a calcular el inciso A. Pues la impedancia la calculamos con esta formulita, ¿no? Recuerden que esa es nuestra impedancia. Esa es con la letra X. Vamos a ponerla aquí, X. Se va con barras, ¿no? Vamos a ponerle X de RL. Esa es nuestra formulita que vamos a ocupar, chavos. Digo, no se espanten, no son cuentitas, pero están rápidas, ¿no? Ahorita ponemos la calculadora, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a resolver el inciso A.
Bueno, pues entonces, bien fácil. Aplico esta formulita. Nada más sustituyo valores. La resistencia vale 10. Pues pongo 10 al cuadrado. 2 pi, bueno, pi, pues recuerden que se vale ¿cuánto? Pues 3.1416, ¿no? La frecuencia, pues son 60. Y el valor de la bobina me dice que son 32 milihenries. Entonces esto es 32. Utilizamos exponentes por 10. Y como son milis, a la menos 3. ¿De acuerdo, muchachos? Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa cuentita. No está tan complicado, no se preocupen, no es algo fuera de este mundo. Con número 18, que se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a hacer cuentas. Vamos a agarrar calculadora. Y hacemos cuentas. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto dice que es? 100, ¿no? Ok, entonces ponemos aquí 100. Luego vamos a hacer esta cuenta. 2 por 3.1416 por 60. ¿Sí lo están viendo todos? ¿Sí se ve bien ahí la operación? Ok. Sí, profe. Borramos todos todo acá. Ponemos en cero todos, todo. 2 por 3.1416 por 60 por... Fíjense que tengo ahí 32 punto ¿qué? 32 por 10 a la menos 3. Entonces esto es por 32 por el número... a ver, aquí dice 10. Otra vez, me salió mala cuenta. 2 por 3.1416. Todo eso por 60. Y luego eso por 32 por 10. Este es para el exponente. A la menos 3. Un poco sí saldrá ese numerote. A ver. Creo que no sale ese numerote. A ver. Es que creo que aquí no lo puso a la menos 3, ¿no? A ver. 32 por 10. Paréntesis. Menos 3. Ah, ¿por qué no me respeta el signo menos? 32 por 10. A ver, con este. No. 32 por 10. 3 y con signo menos. Creo que sí va así. Ahí sí. Es ese. Ese es 32 por 10 a la menos 3. A ver, entonces es 32 por 10. 3 y aquí con el signo menos. Ahí está. Bueno, entonces es 2 por 3.1416, que es el número pi, por 60 por 32 por 10 elevado a la 3 con signo
menos. Ay, sí te creo. 12.063744, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Ahí están nuestros cálculos. Entonces, esto es 12. Eso lo vamos a elevar al cuadrado todavía, fíjense. 12.063744. Ese valor se va a elevar al cuadrado. Y nos da 145.53. Entonces sumamos 100 más 45.539. Bueno, punto 54. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. 100 más 145.4. ¿Cuánto es eso, Michelle? Pues 200, ¿no? Me queda 245.54. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí quedan claras las cuentas? Digo, son numeritos, no hay tanto problema, ¿no? Lo importante, pues, no es saber no equivocarse en las cuentas, ¿no? ¿Sí queda claro, Valentín? Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a calcular ahora la raíz cuadrada de ese numerito. Ya nada más estamos aquí sustituyendo valores. Si sacamos la raíz cuadrada de este numerito, raíz cuadrada, luego aquí le sumamos más 100. Y ahora le digo raíz cuadrada, me sale 15.66, 15.67. Entonces, esto aproximadamente es 15.67. Esa impedancia, recuerden que tiene las mismas unidades que la resistencia. ¿Y en qué se mide la resistencia, chavos? En ohms. En ohms. Entonces, esto vamos a poner el signo de ohms. ¿Dónde está ohms? Acá está. En ohms. 15.67 ohms. Ese es el valor de la impedancia del motor. Fíjense que la resistencia aquí tenía de 10, pasó a 15.67. ¿De acuerdo? Ok. Me piden el inciso B. Calcular el ángulo de desfasamiento de la corriente respecto del voltaje. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el inciso B. Y ahorita me van a decir, maestro, pues ya con el primer valor sale todo. Entonces, con el inciso B que nos piden, ese sería el inciso A, calcular la impedancia del motor. Ahí está, ¿no? Vamos con el inciso B, que es calcular el ángulo de desfasamiento de la corriente respecto del voltaje. Ahorita lo vamos a simular y lo vamos a medir y van a decir, no, pues sí es cierto, ¿no? El ejercicio 1. Ok, bueno, fíjense bien, chavos. Ahora, para calcular el desfasamiento, pues, ¿qué aplico? Pues aplico esta formulita. Aquí está. Lo del circuito es de
LC. RL nada más, ¿no? Porque pues nada más es una resistencia, ¿con quién? Pues con una bobina, ¿no? Estamos simulando que es un motorcito. Y pues de aquí nada más sustituyo valorcitos. Entonces pongo ángulo cuya tangente. Bueno, vamos a ocupar esta fórmula. Más grande. Ya nada más sustituimos numeritos. Entonces, pues pongo 2 por 3.1416 por 60, que pues es la frecuencia que estamos utilizando aquí de nuestras casas. Y el valor de la inductancia, que pues nos dice que es de 32 por 10 a la ¿cuánto? 32 por 10 a la menos 3. Recuerden que como son milis es que es algo más pequeñito, pues es a la menos 3. O sea que se deduce. Reduce, son valores chiquitos. Y entre el valor de la resistencia, que vale 10, ¿no? 10 ohms. Pues con esta expresión, nosotros vamos a calcular ahorita el valor del ángulo de desfasamiento. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no se entienda, algo que diga, no, pues de dónde salió ese numerito o algo. Ok, bueno, pues vamos a hacer cuentas. Fíjense que este numerito ya lo habíamos sacado, ¿no? 2 por 3.1416 por 60 por 32 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo habíamos sacado. Y creo que ya lo tenemos del cálculo anterior. Sí, profe. Es el que nos da este, ¿no? 2 por 3.1416 por 2.14 por... ¿no? Ese nos daba 12. Ese es el numerito que tenemos acá. Aquí está. Ese es el numerito de aquí, todo esto, pero este numerito de acá vale 12 punto y algo. Todo eso lo divido entre quién? Pues entre 10. Ahora vamos a ver cuánto es 12 entre 10. Porque no puedo mover la calculadora. Bueno, esto es 12.0 63 entre 10. Ahí está. Me da 1.2. Vamos aquí a trigonometría. A ver, trigonometría, segunda función. Y le digo tangente a la menos 1 de ese numerito. ¿Cuánto dice que es? 50 punto ¿qué? 50.34, ¿no? ¿Sí lo ven ahí todos? ¿Sí se ve? 3419. 50.3419. Entonces, este ángulo es de 50.3419 grados. Es decir, la corriente está atrasada 50.34 grados. ¿De acuerdo? Está adelantada 50.34 grados. Ok. Luego nos dice el inciso C, calcular la magnitud de la corriente eléctrica y representarlo en un diagrama de vectores. Bueno, ahorita vamos a representar eso. Vamos a hacer el inciso C. Está rápido, ¿no? Como ven. ¿Sí se van teniendo los numeritos, las cuentas y todos estos valores? Entonces, en el inciso Sí, se va C, entendiendo.
Dice calcular la magnitud de la corriente eléctrica y representarlo en un diagrama de vectores. Bueno, vamos a aplicar esta formulita que viene acá. Entonces aplicamos esto y nos piden la magnitud. Entonces, pues con esto vamos a calcular la magnitud de la corriente I. Ok. Y lo mismo, fíjense que este valor que tengo aquí, R cuadrado más 2pi por F por L al cuadrado, pues es esto que está aquí, ¿no? ¿Y cuánto vale? Bueno, más bien dicho es la impedancia. ¿Vale cuánto? 15 punto ¿qué? 67, ¿no? Eso ya lo teníamos. Sí, profe. 15.67. Ahora, ese valor de 15.67, que ya nosotros habíamos calculado previamente, vamos a sustituirlo acá. El voltaje, eso es el voltaje RMS, que en este caso pues, son 127. Y abajo pues ponemos este valor que calculamos, que es de 15.67. Ya los numeritos, Michelle, o sea, ya ni para qué volverlos a escribir, porque pues ya sé los valores, ¿no? Entonces hacemos la cuenta de dividir 127 entre 15.67. Entonces abrimos la calculadora. Y tengo 127, que son los voltajes RMS. Recuerden que pues, estamos alimentando con 127 volts RMS. Todo eso entre 15.67. Y nos da 8.10, 8.104. ¿De acuerdo? Entonces esto nos da 8.104. ¿Y en qué se mide la corriente, Michelle? No, Corriente. Órale, no me ofenda. ¿En qué se mide la corriente? Amperes. Amperes. Recuerden, corrientes amperes, voltajes en volts, resistencia en ohms. Amperes, ¿no? Ahí está. 8.104 amperes. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagramita así de fase, ¿cómo está? Nosotros vamos a tener que, pues, que el voltaje pues, sigue siendo de 127 volts. Ahí está. Ese sí, pues no cambia. La corriente, esa corriente IL, que es, bueno, la corriente del motor, está trazada con respecto del voltaje. ¿Cuántos grados? 50 punto ¿qué? 34, ¿no? 34, 19 grados. Y tiene sí, una profe. magnitud de ¿cuánto? De 8 punto ¿qué? 8.104 amperes. Ahí está. Entonces, el ángulo que hay entre el voltaje y la corriente, pues sí está muy grande, ¿no? Este ángulo que vamos a ponerle el valor inicial, ese es el que vamos a corregir. Ese es de 50.3419 grados. Ahí está. Entonces ya tengo A, B, C.
Vamos a verlo ahorita en el multisim. A ver, calcular la magnitud de potencia. Calcular el factor de potencia. No, pues ya, de volada. De volada, chavitos, de volada. Calcular, corregir, eso es lo que sí vamos a hacer. Bueno, para calcular el factor de potencia, que sería el inciso D. No, para calcular el factor de potencia. Ok, aquí está la corriente, pues esa la dejamos tal cual acá, ¿no? El factor de potencia de dicho motor, ¿no? Bueno, de dicha carga, ¿no? Podríamos decirlo así. Pues esa tenemos una fórmula mucho más fácil que la que puse aquí en las formulitas. Esto es, pues, si nosotros quisiéramos saber, ¿no? Fíjense que aquí nosotros podemos aplicar esta formulita, que es mucho más sencilla. El factor de potencia, o FP, es el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Puedo aplicar esta formulita que es mucho más sencilla. Bueno, también puedo aplicar la otra, ¿no? Que es resistencia entre ese valor, ¿no? ¿Y cuánto vale el ángulo aquí, Michelle? 50 punto ¿qué? 50.3419, ¿no? Exactamente, 50.3419 grados. Entonces, vamos a la calculadora. Y de aquí, ok, ponemos esto en 0. Y ponemos 50.3419. 50.3419. Nos vamos a trigonometría y le digo que quiero el coseno de eso, ¿no? Híjole, ¿de cuánto nos da? ¿Cuánto dice ahí? 0.63, no puedo ser. Punto 63. No, hombre, pues está muy lejos del punto 9, ¿no? Del punto 95 que deseamos. Punto 634. Punto 638, perdón. ¿De acuerdo? No, pues está muy lejos, profe. Está muy alejado del valor. Vamos a ver eso con el multisim. Aquí está. Bueno, entonces, vamos a ponerle aquí la resistencia. Dijimos que vale 10 ohms. 10 ohms. ¿Sí están viendo el multisim? Sí, profe. La bobina, dijimos que esa vale 32 milihenries, 32 M de milis, H, ahí está. Ok, bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a colocar aquí una fuente de voltaje, no, esto no. AC Power, le decimos que sí. Aquí está. Y le vamos a cerrar. Estos son 127 volts RMS. Y ya, ¿no? Bueno, entonces unimos este junto con este. Y unimos la bobina. Vamos a colocarle una tierra, un ground. Ahí está.
Ok. Bueno. Vamos a hacer una medición ahorita rápida antes de meternos ahorita con el watorímetro. Vamos a ocupar el multímetro, este que dice aquí, Tektronix. Voy a medir el voltaje acá, ¿no? Y vamos a medir el voltaje aquí en el inductor. Vamos a ver qué ocurre. Necesitamos una señal de tierra. Vamos a colocar aquí nuestra señal de tierra. ¿Sí, Michelle? ¿Valentín, sí todos? Sí, Jesús. Buenos días, Sí, Jesús. profe. Sí, profe. Ok. Vamos a darle simular. Bueno, vamos a guardarlo. Guardar como, porque si no se nos va a olvidar. Después, ejercicio motor, ¿no? Y le damos simular. Prendemos este aparatito, ponemos el canal 2. Y bajamos los niveles. Ahí se ve. Que eso es un aparatito, es el osciloscopio, ¿no, profe? Es un buen aparatito, exactamente, Michelle. Y ahí se ve, ¿no? Se ve ese desfasamiento. Sí, no te creas, sí. Si sale una lana esto, también estos aparatitos. Entonces, medidas, canal 2. Canal 2. Profe, pero ahí lo que noté es que la amarilla, bueno, la La amarilla, amarilla es el voltaje, ¿no? De nuestra red. Vamos a decirle así que cruce por el 0. Ay, ándale. Ay, se ve bien. Aquí yo tengo una escala de 2 milisegundos. Y pues está bastante buena, ¿no? Aquí medidas. Ahí está. Ay, a ver. Bueno, a ver, vamos a hacer la que apliqué ayer. Ándale, esa se ve mejor. Y abrimos el canal. Vamos a mover esto un poquito más para acá. Lo que me interesa medir es el ángulo de desfasamiento, chavos. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Ahorita vamos a hacer esa medición del ángulo de desfasamiento. Le damos aquí imprimir pantalla. Vamos a corroborar. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado? 50 punto, ¿qué? No recuerdo. 3619. No, 3419. 50.3419, exactamente. A ver, vamos a ver. 19, pero dados, profe. Exactamente, 19. Entonces de aquí vamos a cortar esto. Y vamos a medir directamente aquí en el osciloscopio. Bueno. Hay una forma también, fíjense. Se los voy a poner. Donde también me sale la medición directa del osciloscopio. Vamos aquí al multisim. Aquí estoy, ¿no? Hay uno donde dice cursor. Y le decimos voltaje. Ahí está. Ese es del cursor.
Ok, de aquí lo muevo. Tipo tiempo. Ahí está. Vamos a buscar aquí el cruce en el 0 de la primera. Listo. Ahí está. Ese es el cruce. En color amarillo. Vamos para el canal 2. Aquí el cursor. Vamos a decirle cursor 2. Aquí ya apareció el cursor 2. Vamos a decirle aquí donde corta. Ya lo había tenido, ya lo tenía. Y a mí puedo sacar esas mediciones. Ahí está. Aunque creo que lo puse al revés. A ver, vamos a poner el cursor 1 primero acá. Aquí donde empieza este otro. Ahí está, más o menos creo que queda. Y el cursor 2 vamos a moverlo para acá, pues para que nos dé un valor positivo, ¿no? ¿Por qué se ve una línea ahí en medio de las ondas? Mándeme. ¿Por qué se ve una línea ahí en medio de las ondas? Esas son las que estoy moviendo, Michelle. Estas de aquí. Ahí está. Aquí lo que me interesa es ese delta. ¿Es el que se acuerdan que la otra vez nosotros medimos? Ok. Bueno, vamos a darle aquí imprimir pantalla. Y vamos a pegar esta también. Vamos a recortarla. Ahí está. Ok. Esta que dice aquí delta, a ver, no sé si lo están viendo. Es esta misma imagen. Pero aquí ya nos da la medición del desfasamiento entre el canal 1 y el canal 2. Se van en color rojo. Ya nos da este valor, que es el que dice delta, Michelle. ¿Cuánto dice que es de la delta? 1 punto ¿qué? 88, ¿no? Milisegundos. Ese es el valor de nuestra delta. Es decir, ahora sí que entre la corriente y la que estoy representando como voltaje, pues, ¿cuánto tiempo hay? ¿O cuánta es la diferencia, no? Es esa delta que está aquí. Dice que es 1.88 milisegundos. Eso lo saqué con la herramienta que se llama cursor. Es este valor que está acá. ¿De acuerdo? Es esa delta. Es ese tiempo. ¿Sí, muchachos? Valentín, no sé si tengan dudas de esto. Yo De no, ahí sacó la profe. medición. Aquí ya sacó la medición directamente el osciloscopio, ¿no? Entonces, fíjense bien, nosotros teníamos lo siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Haciendo la formulita como decía el amigo de ayer. Yo sé que 360 grados se equivalen a ¿cuánto? A 16.66666 milisegundos. ¿De acuerdo?
Vamos a medir el ángulo de desfasamiento. Vamos a ver si queda aquí, ¿no? Si nuestras formulitas están bien. Y nosotros sabemos, o de la medición que acabamos de realizar, yo quiero saber cuántos grados equivale. ¿A cuántos grados equivale quién? ¿A cuántos grados equivale 1.88 qué? Milisegundos, ¿no? 88, 89 más o menos aproximadamente. Entonces, ¿qué hacemos, Michelle? Pues una regla de quién? Pues una regla de 3, ¿no? El valor que yo quiero obtener, X, es igual a ¿cuánto? Primero multiplicamos y luego el resultado lo dividimos, ¿no, profe? Exactamente, entre 360 multiplico, no, perdón, 360 lo multiplico por ¿cuánto? Por 1.88. Perdón, no están viendo la imagen, ¿verdad? No, profe. ¿Por qué no me dicen nada? Y todo eso lo dividimos entre ¿quién? Entre 16.6666, ¿no? Ahí está, es esa delta. Sí, perdón, chavos. Ok. Entonces, vamos a hacer esa cuentita. ¿Sí la ven todos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Aquí en esta clase hasta aprenden matemáticas, trigonometría, de todo un poco. Bueno, entonces vamos aquí a la calculadora. Ponemos en cero todo, multiplico 360 por 1.88. Eso lo divido entre 16.6666. Me sale 40.60. Híjole, algo nos falló en nuestra medición. 40 punto, ¿qué? 70, profe. 30. Pues como que nos faltaron 10 grados, ¿no, Valentín? Aproximadamente. Aumentar. Perdón, profe, no le entendí. ¿Me puede repetir? Como que les faltaron 10 grados, digo. Ah, sí. Bueno, eso Pero, significa que no que nuestra medición está mal, ¿no? Sino pues que nos falta un poquito mejor de precisión, o de O sea cálculo. que 70, profe. Ujú. Bueno, profe, profe, mándeme. pero como que yo siento que está más precisa la que no tiene el rojo y la que tiene el rojo como que siento que está un poquito más desprecisa. Sí, bueno, yo creo que sí, sí tienen razón. Bueno, mi punto de vista, ¿no? Más o menos 10 grados, pues sí, ya es algo significativo, ¿no? O sea, sí nos falló un poquito. Pero bueno, vamos a ver cómo lo obtenemos eso con el multisim. Fíjense bien. Aquí yo puedo utilizar dos herramientas en el multisim. Esto fue con el osciloscopio, ¿no? Ya vimos de que, híjole, la medición como que pues no está tan buena, ¿no? Entonces borramos este osciloscopio. Ah, necesito pausarlo. Lo borro. Tenemos este elemento que está acá. Vamos a hacer ahora lo que es la medición empleando unos elementos. Bueno, vamos a medir corriente, vamos a medir voltaje y vamos a medir la potencia. Me va a decir Valentina, ¿a poco podemos medir potencia? Claro que podemos medir potencia con estos. Bueno, simularla, ¿no? Aquí tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esto un poquito más para acá, pues para que quepan los instrumentos que voy a colocar. Vamos a abrir primeramente la red de aquí. Vamos a abrir este punto. Y voy a colocar este elemento que es aquí. Ah, no, este no. Vamos a colocar un wattiorímetro. A ver.
Para checar los watts, profe. Para checar los watts, y vamos a colocar un elemento que es un amperímetro. Amperímetro. Amperímetro, exactamente. A ver. Ay, ¿dónde están estos elementos de medición? No. A ver, regálenme un minuto. Sí, profe. Ajá, y nos vamos. Ah, ya, sí, lo saco de acá. Entonces, a ver, de aquí. Generador de funciones, transformador de Bode, convertidor lógico, analizador de distorsión, espectador de redes. Si no hay más. Multímetro. Y le digo que, bueno, pongo aquí el multímetro y lo pongo en corriente alterna. Ahí está. Y aquí está. Y le digo que quiero medir la corriente de aquí hasta la que llega a la resistencia. Y tomo otro multímetro. ¿Dónde estaba el multímetro? Ahora vamos a medir el voltaje. Recuerden la corriente, tengo que abrir el circuito. Vamos a medir voltaje de corriente alterna. Ahí está. Ok, bueno. Vamos a darle simular. Esto es lo que yo mido en voltaje y esto es lo que yo mido en corriente. ¿De cuánto nos había dado nuestra corriente, chavos? A ver si recuerdan. Como de 8, ¿no? Ajá, de 8. Ah, 9, pues sí se cumple, ¿no? Creo 8. 8.4, ¿no? 8.104. 8.4. Aquí cuánto nos da, bueno, 8.1 nos había dado ahí en los cálculos y aquí nos da de 8.04, ¿no? Bueno, pues sí, tiene poquito error. Ahí está, medimos voltaje y corriente. Amperes. En amperes, exactamente. ¿La corriente en qué se mide, Michelle? Pues en amperes, ¿no? Ok, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro elemento que se llama el watorímetro o batímetro, también le llaman algunos. A ver, fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí, vamos a darle stop. Cerramos estas dos. Vamos a ver esto un poquito más para acá. Ahí está. Entonces, vamos a abrir esta. Y vamos a colocar ahora este que dice batímetro. Fíjense que aquí aparecieron voltajes y corrientes, ¿no? Y tiene 4 terminales, profe. Tiene 4 terminales. Una la voy a enviar aquí al otro terminal. Esa es de corriente. La que dice I, voy a medir corriente igual. La voy a cerrar hacia nuestra resistencia. Esta de aquí. Medimos primero la resistencia. Y el voltaje lo mismo. Pues mido aquí el voltaje y el otro lo mido hasta la punta de abajo. Mido voltaje y corriente a la vez. Fíjense que aquí nosotros nos dan el factor de potencia. ¿Ya la ven? Nos da aquí la potencia en watts y nos da aquí el factor de potencia. Nosotros habíamos obtenido un valor, ¿no? En los cálculos que hicimos. Bueno, pues vamos a ver. Y
Aquí ya tengo corriente, aquí ya tengo el voltaje. ¿De cuánto nos da el factor de potencia ahí, chavos? ¿Punto qué? Punto 63, ¿no? Y nos da una potencia real de 646 watts. Eso es aproximadamente casi un caballo de fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a reportar. Ahorita vamos a copiar esta imagen. ¿De cuánto es el factor de potencia aquí, Michelle? ¿De cuánto nos dice aquí nuestra medición? ¿De la de color tengo o la que está ahí Esta donde? que dice batímetro. Es de 6.46, ¿no, profe? Y abajo la que dice factor de potencia. De 0.5327, ¿no, profe? 63, ¿no? Bueno, sí. Uh-huh. Y sí es ese. Okay. 63, bueno. Vamos a cerrar esto. Vamos a llevar este diagramita. Vamos a decirle edición, seleccionar todo. Copiar. Y vamos a llevarlo a nuestra diapositiva. Ahí está. Estas son mediciones realizadas con Multisim, ¿no? Ahí está, entonces aquí las colocamos. Estas son nuestras mediciones. Bueno, aquí está nuestra figurita. Entonces, vamos a poner qué es cada cosa, si no van a decir, no, pues ¿esto qué? La primera es amperímetro, vamos a medir corriente. Entonces, aquí ponemos el multímetro en amperímetro. ¿De acuerdo, muchachos? Aquí abajo vamos a colocar el amperímetro como voltmetro. Pues estamos midiendo volts. Voltmetro. Y aquí lo vamos a meter, bueno, este producto. Estoy pensando en otra cosa. Se llama watorímetro. Aquí vamos a medir potencia. ¿De acuerdo? Esto es cada uno de estos aparatitos. Amperímetro, el voltmetro y aquí el watorímetro. Ahí estamos midiendo, o batímetro también le llaman algunos. Más los españoles, ya saben que los españoles tienen una forma bien rara, ¿no? No sé. Pronuncian el español muy raro. Ahí está, ¿no? Entonces le damos simular y nos aparecen aquí ya las mediciones, ¿no? ¿Sí, Michelle? ¿Sí, Valentín? Y vamos a decirle aquí, edición, seleccionar todo. Edición, copiar. Vamos a seleccionar todo. Sí, profe, perdón. Ok, ya vamos a ver si aquí lo pega. No lo pego. Bueno, entonces ya queda aquí, nada más imprimimos pantalla y la pegamos, ¿no? Y técnicamente, pues ahí están nuestras. Que muchachos. ¿Y cómo ven todo esto de la carrera, de lo que hemos explicado, de las subestaciones, de... Muy interesante, profe. A mí se me hace muy interesante. ¿Sí? ¿Sí les gusta? Ahí están nuestras mediciones realizadas, ¿no?
Ok. Entonces, ahí tenemos ya nuestras mediciones realizadas de esta parte, ¿no? Voy a hacer todavía las prácticas. Dejen termino bien porque sí son bastantitos temas más. Y de por sí ya teníamos esto con la respuesta RC. Y vamos a colocar esto en un documento para que ustedes lo tengan. Déjenlo termino. Yo espero que entre hoy, es que híjole, he tenido últimamente un montón de cosas que hacer. Me dice aquí el ejercicio E. Corregir el factor de potencia para tener un valor de 0.95. Sugerir un capacitor en paralelo que corrija el factor de potencia. Fíjense que aquí yo tengo un factor de potencia de 0.63. ¿Se acuerdan que el señor el día de ayer ponía un capacitor en paralelo al motor? Y realmente eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros corregimos el factor de potencia o simplemente los motores de sus casas, de sus, no sé, de su refrigerador, de su lavadora, tienen un motor con un capacitor. Vamos a poner, son estos tipos de capacitores que aparecen aquí. Siempre le colocan este capacitorcito. No sé si lo han visto ustedes. Va dentro del motor, ¿no, profe? Va dentro del motor y los refrigeradores pues también tienen este tipo de capacitores. Creo que por aquí tengo uno en la casa, entonces a ver si luego se los muestro. Es Entonces que nosotros para todo como capacitores, profe. exactamente es este tipo de capacitores. Eso se coloca en paralelo con el motor. Tiene dos funciones. Una es para el arranque del motor y lo que hace es que compensa el factor de potencia para que ya no estemos consumiendo tanta corriente reactiva. ¿De acuerdo? Ok, bueno, fíjense bien. Ahorita vamos a aplicar la formulita que nos dio ayer el caballero, el profesor. No sé si han visto esto, chicos, en sus motores, en sus refrigeradores, en las lavadoras, pues que siempre le colocan un capacitor. Pues ya saben para qué sirve, pues para corregir el factor de potencia, ¿de acuerdo? Todos los motores van a llevar su capacitor, algunos le llaman capacitor de arranque, va a depender mucho de valga la expresión, de qué tanta potencia sea de tu motor o de qué tanta potencia tenga que consumir tu motorcito. Pero siempre, 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 siempre colocamos un capacitor en paralelo. Pues para corregir el factor de potencia. Fíjense que con el tiempo yo les sugiero lo siguiente, bueno, no sé, en sus casas también, pues también depende del presupuesto de sus papás y de sus familiares. Lo que nosotros podemos hacer también para corregir el factor de potencia es, los devanados se van gastando. ¿Qué es eso de que se van gastando? Pues simplemente que pues como todo surge un desgaste. O sea que se daña. Se daña el embobinado. Estoy buscando aquí un motorcito. Miren este de acá, ¿no? Voy a copiar aquí la imagen y ya se las pago. También cambian el embobinado constantemente. Bueno, cada unos 6, 5 años, ¿no? Mándenlo a embobinar nuevamente el motor. Porque también el embobinado se gasta, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva aquí adentro su capacitor. ¿Sí? Es cuando se fluye el Más agua, si... No tanto por el agua, sino... Bueno, haz de cuenta tú. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si... no sé, diario te pones a hacer ejercicio? Pues va a llegar un momento en que te cansas, ¿no? Sí, profe. Pues obviamente que pues llega ahí en una zona límite, dice, sabes que pues ya, espérate, ¿no? De ahí ya no pases, ¿no? Entonces aquí se coloca un capacitor. Igual pasa lo mismo con los motores.
Exactamente lo mismo pasa con los motores. Bueno, vamos a darle aquí stop. Vamos a cerrar estas mediciones. Fíjense que vamos a colocar ahora un capacitor. Vamos a colocarle aquí un capacitor. Ahorita vamos a colocar algunos valores. Vamos a darle aquí control aquí para que lo rote. Girar a la derecha. Ahí está. Y dice que se coloca en paralelo. Entonces vamos a unir este capacitor. Ay. Vamos a colocarlo en paralelo con el motor. Recuerden, esta resistencia y el inductor es la idealización. Vamos a ponerle un valor. Vamos a colocarle pues, un valor comercial de 50 microfaradios. Vamos a ver qué ocurre. Ya le coloqué este capacitor y vamos a ver qué ocurre. Digo, ahorita ya me está comiendo el tiempo, pero bueno. Vamos a darle ejecutar. ¿Qué le ocurrió a la corriente? ¿Qué le ocurrió al voltaje? ¿Y qué le ocurrió al factor de potencia? ¿Qué le ocurrió a la corriente? La teníamos en 8. ¿Ahora en cuánto disminuyó? A 6, ¿no? Entonces consumimos menos corriente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, disminuyó. El voltaje sigue siendo el mismo, 127 volts. ¿Y qué le ocurre al factor de potencia? Ahora, ¿cuánto vale? A 0. No es cierto. Donde dice el batímetro. Arriba tengo la potencia que son 646. La potencia real sigue siendo la misma. Pero el factor de potencia ahora, ¿de cuánto es? ¿Cuánto dice ahí, Valentín? ¿Punto quién? 26. 0.80, ¿no? Es este valor que está aquí, ¿sí lo ven? 0.80. Pues sí se corrigió, ¿no? Ya consumió menos corriente. Y fíjense que ahora el factor de potencia es de 0.80. Híjole, nosotros lo queremos el factor de potencia mucho menor, porque a ver, vamos a poner un capacitor de 100 microfaradios. ¿De cuánto es ahora la corriente? ¿Y de cuánto es el factor de potencia ahora? ¿De cuánto bajó la corriente, Osvaldo? ¿De cuánto bajó la corriente, Ignacio? Jesús, ¿de cuánto es ahora la corriente? Aquí está, la que mide, dice amperes. ¿De cuánto es? En 5.27. 275. 5.27. 275 amperes, ¿no? Fíjense, teníamos 8 y bajó hasta 5. Pues sí, bajó bastante la corriente, ¿no? Y la potencia real sigue manteniéndose en 646 watts. Pero, ¿qué le ocurre al factor de potencia? Ahora, ¿cuánto vale? 0.96. Entonces ya cumplimos aquí con la normatividad, ¿no? Que nos pedía un factor de potencia de 0.95. Bueno, aquí no aplicamos la formulita, pero yo creo que en la siguiente sesión, pues, o bueno, ya en el cálculo de la práctica ya se los pongo, ¿no? Entonces, ese sería el capacitor que nosotros vamos a sugerir para corregir el factor de potencia. Un capacitor de arranque de 100 microfaradios. ¿De acuerdo? Voy a copiar esta imagen. Para decir ahora cómo va a quedar nuestra potencia corregida, ¿no? Nuestro factor de potencia corregida. ¿Sí queda claro, chicos? Que ahí le agregamos un capacitor en paralelo al motor. Ajá. No. Seleccionar todo, edición. Tengo que ponerle stop. Seleccionar todo, edición, copiar. Ahí está. Entonces agregamos aquí el capacitor. Aquí vamos a ponerle corrigiendo el factor de potencia. Ya terminamos, ¿eh?
De veras tengo que ir ahora a la escuela, ahora que me estoy acordando. Ahí está. Y vamos a colocarla aquí con el play. Las mediciones de voltaje y de corriente. Me la puedo volver. Bueno, a ver. Esa es nuestra corrección del factor de potencia. Ese fue el capacitor que nosotros sugerimos, que es de 100 microfaradios, ¿no? Creo que este lo voy a poner un poquito más para acá. Ok, no sé si tengan dudas de esto, chavos, de lo que vimos el día de hoy. No, profesor. No, profe. Fue muy Es- interesante. Ok, bueno. Entonces, nos vemos el día jueves. No, el día viernes, profe. El día viernes, El perdón. viernes. Sí, profe. Ya decía Pero yo que hoy era martes, pero no. El martes fue ayer, válgame Dios, ya ni quería vivo. es miércoles. Es miércoles, ahí está, ¿no? Les voy a subir la actividad. Yo creo que hoy por la tarde o mañana. No, más seguro hoy. Tengo que darme el tiempo de acabar ya el formato, porque pues sí, he postergado mucho estas prácticas. Pero vamos a hacer así como que varias prácticas de lo que ya hemos visto, y ya para que pues tengan ustedes las evidencias. Y ya nada más las vayan haciendo limpio ya en estas semanitas que nos quedan, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok, no sé si tengan entonces otra duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, No, profe. no tienen dudas, nos veríamos ya en la siguiente sesión, chavos. Profesor. Sale pues, Sí, está bueno, bien. cuídense, hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bye.